¿Vamos a seguir? Bueno, entonces, tenemos identificado el escritor, sin duda, el apóstol Pablo, fundador de las iglesias de Galacia. Cuando él salió, volvió a Antioquía, llegaron los judaizantes. En cuanto a los apóstoles, es interesante, tuve un par de comentarios de ustedes. Vino un hermano y acertadamente me decía, en Hechos el Señor le dice, me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria. Entonces, uno de los requisitos para ser apóstol es haber visto al Señor, ser testigo. Eso era, y Pablo dice, yo vi al Señor, soy apóstol de Jesucristo resucitado, ¿comprenden? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué más era? Ahora me olvidé, el segundo comentario. Por otro lado, el segundo comentario era... este segundo comentario. Me preguntaron, ¿pero Matías no fue apóstol de hombres? Yo creo que no. Yo creo que, como les dije y les mostré, Pedro se basó en el Salmo 31, 41, 69 y 109, y allí dice, entre varias cosas, dice, tome otro su oficio. Entonces, la guía del Espíritu Santo les llevaba a ellos, el texto, a elegir uno en el lugar de Judas. El procedimiento fue buscar a un par de varones que habían estado desde el principio, que habían conocido toda la obra del Señor. Y el procedimiento de echar suertes a la usanza judía. ¿Ya? Y el Señor designa o elige a Matías. Entonces, esos dos comentarios y esas dos aclaraciones. ¿Ya? Volvemos a Hechos 15 para continuar un poquito así. Hechos capítulo 15. Entonces, capítulo 13 y 14, primer viaje misionero. En Hechos 13 dice el Espíritu Santo, apartadme a Saulo y Bernabé para el primer viaje misionero. Cuando vuelven, termina capítulo 14 allí, no sé bien cuánto pasó, un par de añitos será, muchos meses. Ellos, ¿qué hicieron? Predicaron el Evangelio en muchos lugares. Antioquía de Pisidia, Iconio, Derbe, Listre, ciudades circunvecinas. Hubo este problema, confirmaron a los hermanos en la fe, establecieron ancianos, enseñaron. Volvieron a la iglesia de Antioquía, eso es Antioquía de Siria. Volvieron como leíamos antes del intervalo. Miren por favor, Hechos 14, 28. Estamos tomando un tiempo para comprender todo esto porque hace al trasfondo de Gálatas. Después vamos a entender mejor muchas frases, muchas cosas. Hechos 14, 28. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Ah? Estaba viendo aquí que ya está. Se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Unos meses será. Y bueno, enseñando, predicando en la iglesia. Fue en ese momento cuando a Antioquía de Siria, al norte, comienzan a llegar los judaizantes. Y sin duda que con el transcurrir de las semanas y los meses, también fueron y llegaron a Galacia y a otros lugares. ¿Entendemos? Capítulo 15 entonces. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no se circuncidan conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos. Y ahí empezaron las discusiones. Y creo que las discusiones originaron dos cosas. Una, el concilio de Jerusalén. Y la otra cosa que originaron, la otra repercusión, fue que Pablo, de manera urgente, escribiera la epístola a los Gálatas. Yo no sé si en este momento o al regreso del concilio de Jerusalén. Porque volviendo de Jerusalén en Hechos 15, fíjense, Hechos 15, 35, volvieron. Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía enseñando la palabra del Señor y anunciando el Evangelio con otros muchos hermanos. Yo no sé, tal vez en esos días escribió Gálatas, otra vez en los días previos al viaje a Jerusalén. Pero me parece que son las dos alternativas más viables, más factibles. Si lo quieren anotar,
fechas y lugares probables de la redacción de Gálatas. La primera posibilidad es que la hayan escrito desde Antioquía, que él la haya escrito desde Antioquía, allí durante Hechos 14:26 hasta Hechos 15:2, es decir, antes de salir para Jerusalén. Tal vez como se manifestó el lío de los judaizantes, enseguida Pablo escribió urgente a los Gálatas. Tal vez esa es la primera opción, que sería año 48, año 49, por ahí. La segunda opción es cuando ellos regresan de Jerusalén, de haber discutido todo este asunto con los demás apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Y eso sería Hechos 15:35, como les dije recién, segunda opción. Desde Antioquía de Siria al regreso del viaje a Jerusalén. Y eso sería año 49, unas pocas semanas o meses después. Entonces sería año 49. Hay un par de posibilidades más. Algunos enseñadores dicen que pudo haber escrito, en tercer lugar, desde Éfeso, cuando Pablo estuvo en esa inmensa obra en Éfeso, donde por la gracia de Dios levantó una gran iglesia, Éfeso, y muchas iglesias hijas, porque discipuló gente y alcanzó a toda Asia Menor con el Evangelio. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Filadelfia, Laodicea, ¿cuántas? Y además Colosas y Diápolis, 9 se mencionan, 7 se mencionan en Apocalipsis. Todas esas iglesias ahí. Hoy se puede visitar ese lugar. Y hay muchos datos históricos. Algún día me parece que tengo ganas de ir. Es el país que hoy se llama Turquía. Hay que ir a Turquía y hacen todo un tour turístico para conocer las ruinas de Éfeso, Pérgamo y todas esas ciudades. Entonces, la tercera posibilidad es que Pablo escribió desde Éfeso. Ninguna está hoy. Hay ruinas de restos de romanos, anfiteatros, ruinas y bastante historia por conocer. Nosotros aquí lejos no tenemos todos los datos. Interesante. Y en cuarto lugar, algunos piensan que Pablo escribió esta carta desde Corinto, juntamente en el tiempo aquel cuando escribió Romanos. Cuarto lugar entonces, desde Corinto, allí Hechos 20 del 1 al 3, cuando escribió Romanos. Yo por mucho tiempo enseñé en Romanos y Gálatas, y bueno, una de las posibilidades más fuertes era esa, que Pablo hubiera escrito juntos, primero Gálatas como apresurado y urgente, y después se sentó tranquilo y dictó la carta a los romanos. Pero sí, seguí estudiando y veo como también muy posible que haya sido desde Antioquía. Tal vez, si yo tuviera que elegir cuándo fue, me parece que tal vez de regreso de el viaje a Jerusalén, puede ser antes del viaje, como les dije el número 1, puede ser después del viaje, pero me parece que fue en ese momento, cuando los judaizantes llegaron, y ahí empezaron a discutir, fue fuerte el tema, y los judaizantes siguieron. Pongan, judaizantes. ¿Quiénes son estos? Les llamamos así porque dice que venían de Judea. Mire que dice, algunos, Hechos 15:1, venían de Judea. Enseñaban a los hermanos que tenían que circuncidarse. Por eso les llamamos judaizantes. La idea de estos hombres, tal vez algunos eran creyentes, no sé, pero eran como rabinos judíos, ¿entiende? Ellos habían creído en el Señor. Leo un poquito más en Hechos 15. Mire Hechos 15:5. Esto ya es en Jerusalén. Dice, algunos de la secta de los fariseos
que habían creído. Mire esa aclaración, entre comas. Habían creído. Se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Era el gran asunto. ¿Qué hacían los judaizantes? Bueno, judíos, rabinos, digamos así, viajaban a los lugares, les agarró como una desesperación. Ir a corregir lo que el apóstol Pablo estaba haciendo mal, entre comillas, ¿no? Ellos fueron a Siria, Antioquía acá, y después fueron a la zona de Galacia y a otros lugares también, diciéndoles a los gentiles, los hombres sobre todo, que tenían que circuncidarse. Y hombres y mujeres, guardar la ley, guardar los días, es decir, los sábados, la fiesta, guardar las ofrendas, guardar, o sea, cumplir las fiestas, la ley, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Y salieron allá. Bueno, parece que fue un problema que quedó en la historia, pero sabe que ha recrudecido en estos últimos años. Hay grupos judaizantes hoy en día, por eso les llamamos judaizantes, porque venían de Judea, eran judíos, y a los gentiles les querían hacerlos judíos. Tenés que circuncidarte y guardar la ley porque es el Dios de Abraham, es el Dios de Moisés, lo tenés que hacer. Bueno, y ahí fue la discusión, y ahí vienen todos estos escritos. Ha recrudecido ese problema hoy en día. Hoy en día hay grupos que son judaizantes. Bueno, hay varios grupos, hay una variedad de grupos hoy en día, lo podés ver en YouTube. Hermano, y los que se ponen la túnica roja, con el velo largo, ¿cómo es que llaman? Ah, no sé. Hay de todo, hay, no sé. Israelitas. No, estamos hablando de otra cosa. Yo estoy hablando en Latinoamérica. En Latinoamérica, y en otros lugares también, hay grupos judaizantes, le podrían llamar. Ellos se hacen llamar judíos mesiánicos y hacen discípulos. Y bueno, algunos lo hacen de una manera, algunos judaizan más que otros. De ellos se puede aprender varias cosas, lindo, pero ya algunos son judaizantes. Vienen o a sus discípulos gentiles, gente de Bogotá, gente de donde sea. En Estados Unidos proliferan mucho. Entonces les hacen circuncidar y guardar la ley. He oído de severos conflictos. No voy a mencionar la ciudad y los lugares, pero he oído de severos conflictos porque a las mujeres que se convirtieron, y los maridos todavía no, les enseñaban que dejara de tomar contacto con su esposo porque su esposo no estaba circuncidado, era impuro. Entonces la hermanita fue y le dijo eso al marido, y el marido agarró un palo y se fue a la congregación a arreglar las cosas. O sea, conflictos en serio, grandes líos. Y hay una variedad de mesiánicos y una variedad de judaizantes. Están estos mesiánicos que te enseñan hebreo, y ya no tenés que decir más Dios, tenés que decir Elohim. Y ya no tenés que decir más Jesús, tenés que decir Yeshua. Y ya no tenés que decir más el templo, tenés que decir Hamikdosh. Y entonces hablan así. No, momentito, amigo, hermano, espere. Será gloria de Dios que en el cielo haya muchos idiomas. ¿Se acuerda Apocalipsis 4? Sí. ¿Lo buscamos? Vamos a buscarlo, ya que me metí en el lío. Apocalipsis 4. Será gloria de Dios que en el cielo haya gente de todo tribu, pueblo y nación. Apocalipsis 4. Apocalipsis 4 dice... no lo puedo ver en el capítulo 4, pero fíjense el 5. Digno eres de tomar el libro, abrir sus sellos, porque tú no fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. Capítulo 5, versículo 9. Nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua. De todo linaje y lenguaje y pueblo y nación.
O sea que será gloria de Dios que en el cielo haya gente de todas las naciones, salvos en el cielo, y de todo idioma, de todo lenguaje. No tengo por qué yo cambiar mi lenguaje y comenzar a hablar de Elohim, de Yeshua, Hamitosh y un montón de palabras más. La fiesta de Pascua es Pesaj, la fiesta de los tabernáculos Shavuot. Shavuot es 50 Costés. La otra fiesta de tabernáculos es Sukkot. Y así. Es lindo aprender eso. Lo aprendo. Vieron que lo sé. Sé 4 o 5 cositas. Bueno, estuve en Israel un par de veces y conozco bastante el tema. Ahora, no tenemos por qué judaizar ni cambiar nuestro idioma. Deje a los norteamericanos decir Jesus y al argentino y colombiano decir Jesús. Porque si no, ¿qué? Nos aislamos de la gente, nos separamos. Imagínese, sale a testificar del Señor Yeshua, Elohim, un lío. No, hablemos castellano, hablemos español, y los norteamericanos hablarán inglés, y los brasileiros de portugués. Dejen, claro, son grupos que de alguna u otra manera están como judaizando, incluso se visten como los judíos, bailan danzas, en YouTube hay un montón. Algunos bailan pocos, algunos bailan más, otros se bailan todos. Sí, entonces ¿qué? No, somos colombianos, yo argentino, vivimos acá, usamos nuestro idioma. Bueno es aprender Elohim, Jehová, Adonai, cuántas cosas hay para aprender, sí, pero no judaicemos, ni nos dejemos judaizar. Es una religión o una forma que está en aumento. Y muchos me parece que lo hacen por conveniencia económica, porque te circuncidas, te haces amigo de los judíos y participas en sus negocios y bueno, tu estatus económico puede mejorar. Así que no los juzgo, pero es sospechoso. Bueno, entonces hay un lío hoy en día. Entonces el viejo problema de los Gálatas, que había caído un poco en la historia, en desuso, hoy ha recrudecido o renacido. El problema de los judaizantes. Pero también podemos nosotros sacar la aplicación aquí a lo que les decía al principio. Nosotros predicamos, enseñamos y después vienen otros y a los hermanitos nuevos los hacen ir de acá para allá con todo viento de doctrina. Nosotros tenemos que ocuparnos de la gente. Lindo es hacer este tipo de seminarios como están haciendo los pastores. Lindo es enseñar la palabra del Señor en la iglesia y leer en casa libro por libro, porque hay distintas formas, tantas formas de confusión hoy en día. Sumemos, como les dije, la confusión de tantos siglos y además sumemos la confusión que hay hoy en el siglo XXI. Volver a las Escrituras. Entonces, ese fue el gran lío en aquel entonces y cómo lo aplicamos al entonces de hoy. ¿Está? Vamos a Hechos 15. Vamos a Hechos 15. ¿Cómo resolvieron la situación en Hechos 15? O sea, llegaron los judaizantes. ¡Wow! Se armó el lío ahí. Siguieron hacia Galacia. Entonces, se dispuso dos cosas. Que Pablo y Bernabé fueran a Jerusalén para dilucidar esta situación. Y Pablo en algún momento decidió escribir a los Gálatas. Bueno, Hechos 15. Mire, versículo 2. Vamos a leer juntos. Hechos 15, 2 en adelante. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunas de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidar a los mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se
hermano, gracias. Mire cómo fue la situación. Bien difícil. Antioquía de Siria, llegaron los judaizantes, discutieron. Y entonces se dispuso, dice el versículo 3, que subieran Pablo, Bernabé y algunos otros. Me parece que entre estos otros también estaba Tito, porque en la carta a los Gálatas Pablo lo menciona. Creo que es ese momento. Lo vamos a ver después. ¿Subir a quiénes? A los apóstoles y los ancianos de la iglesia en Jerusalén. Les explico. A esta altura de la historia, en Jerusalén estaban los apóstoles, los 12, y las iglesias ya tenían pastores, ancianos. ¿Entienden? Fue así que dentro de un tiempito los apóstoles iban a emprender viajes misioneros y las iglesias de Jerusalén, Judea, Samaria, Galilea iban a seguir funcionando con pastores o ancianos. ¿Entiende eso? Bueno, ellos, versículo 3, habiendo sido encaminados por la iglesia, un grupo de hombres fueron a Jerusalén. Encaminado quiere decir, ¿qué quiere decir? Guiado, orientado. Y también creo que pagaron los gastos. Eso me parece que dice. No es que le decían la carrera tanto, como es que dicen acá en Bogotá, carrera número, y la otra, entonces le mostraban el camino. Claro, no tenían GPS, entonces le tenían que encaminar así. Es más que mostrarle cómo hacer, es pagar los costos, pagar los viajes. Eso era encaminar a los hermanos. Les encaminaron, dice, bajaron de Siria, bajaron, dice Fenicia, esto es la actual, el Líbano, bajaron a Samaria e iban contando a los hermanos en las distintas localidades todo lo que el Señor había hecho en la obra misionera. Qué bien, ¿no? ¿Hay luz o cortaron? ¿Eh? Ah, bueno. No, porque estaba como la luz del sol ahí. Sigamos, acompañemos a los hermanos. Siria, Fenicia, Samaria y llegaron a Jerusalén. Llegaron y les contaron a la iglesia, los apóstoles y los ancianos. Y alguno de la secta de los fariseos, versículo 5, tenía acceso ahí. Fariseo leemos y siempre pensamos en alguien legalista y amargo que estaba por allá por los evangelios. Pero aquí están en Jerusalén. Y estaban ahí con la iglesia. Dice el texto, habían creído. Por lo tanto, habían creído. Pero ellos no estaban adoctrinados. Y con ese profundo arraigo judaico que tienen los judíos, dicen, no, esta gente, los gentiles, tienen que circuncidarse y guardar la ley. Si no, no van a ser salvos. Y se reunieron los apóstoles para este lío. ¿Cómo fue la reunión? A esto le llamamos concilio. Estaban los apóstoles, el apóstol Pablo, Bernabé, Tito, varios más, la iglesia en Jerusalén, los pastores de Jerusalén y estos, como un concilio. Parece ser el primero de la iglesia. Dice, versículo 7, ¿cómo dice el versículo 7? Hechos 15, 7. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, ahí está. Pájaros. Sí, gracias. Mire eso. Después de mucha discusión. ¡Oh, cómo discutieron! Bueno, después de eso, fueron bien ordenados. Porque hacen silencio, entonces habla Pedro. Y Pedro cuenta cómo Dios les llevó para predicar el Evangelio por primera vez a los gentiles. ¿Se acuerdan de eso? Hechos 11 y 12. Hechos 11, él estaba en Jope y el Señor le muestra por una sábana así con un animal que tiene que ir, no llamar inmundo a nadie, sino que ir a Cesarea a predicar el Evangelio a gentiles. Cornelio y su casa. Vienen a buscarlo, caminan, son como 40, 50 kilómetros, pienso, más o menos. Caminan, llegan un día después y ahí predica el Evangelio. Pedro contó eso, gentiles. Y él no circuncidó a nadie. Recibieron el Espíritu Santo, sin circuncisión. Entonces, ese fue el argumento de Pedro. Entonces, versículo 12. Toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y Pablo. Ahí contaban grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Debe haber sido largo Pablo y Bernabé contando todo cómo fue en Antioquía de Pisidia y después Iconio, Derbe, Listre, ciudades vecinas, y convirtió mucha gente. Nombraron ancianos, establecieron iglesias, pero circuncisión no, obviamente. Cuando terminan ellos, versículo 13, Hechos 15, 13,
Cuando ellos callaron, Jacobo, y este es Santiago, el pastor Santiago, de quien estudiamos la epístola la semana pasada. ¿Comprenden? Santiago, bueno, va a llevar todo a una conclusión y a una determinación. Él dice que todo lo que oyó, la conversión de los gentiles, está de acuerdo con la palabra del Antiguo Testamento. Dios iba a alcanzar a los gentiles. Dice, Jacobo dice, versículo 13, varones hermanos, oídme, Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. ¿Dónde? En la casa de Cornelio, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, hasta ahí. Entonces él explica, dice, sí, está bien, Dios quiere alcanzar a los gentiles también. Pero dice, versículo 19, por lo cual yo juzgo que ya no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios. Ya no los inquiete. Es decir, no le manden circuncidarse, guardar la fiesta, no les incomode, no les inquiete. Sino, versículo 20, que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, las fornicaciones, y de comer ahogado, animal muerto sin desangrar, y de sangre. Listo. Entonces, versículo 21, porque Moisés desde el tiempo antiguo tiene en cada ciudad quien lo predique en la sinagoga, donde es leído y cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos con toda la iglesia elegir varones que lleven cartas. Y en la carta que digan que ya no es necesario todo eso, sino que sí se abstengan de los gentiles, de ídolos, ¿qué más? Fornicación, ahogado y sangre. Pero ya no se les incomode, ya no se les inquiete en cuanto a fornicarse y guardar la ley de Moisés. Y ahí después dice que mandan las cartas por distintos hermanos a las distintas iglesias. Y es ahí cuando Pablo y Bernabé retornan a Antioquía de Siria. Lo dijimos, Hechos 15:35, y se quedan un tiempito allí, anunciando el Evangelio y enseñando a los hermanos. Y es muy probable que en esos días Pablo se hayan enterado que los judaizantes llegaron hasta Galacia y ahí escribió Gálatas, o a los Gálatas. Pastor, ¿podría ampliar un poquitico sobre la parte de la sangre, de la prohibición que hizo? ¿A qué se refiere? A no comer sangre. Bueno, aquí en Colombia hay una comida que se llama rellena o brazo de reina africana, En Argentina es con sangre. En Argentina también. O sea, eso en este momento, para nosotros, hijos de Dios, deberíamos no hacerlo. Algunos dicen que no y otros dicen que sí, porque más adelante después el apóstol Pablo dice que todo es limpio y no hay problema. Pero a mí eso no me gusta, así que si me pregunta opinión, ni por salud, ni por gusto, agradable o no, yo no lo hago, yo no lo como. Pero no voy a juzgar como incorrecto si alguien lo hace. En lo pronto, a la altura de Hechos 15, aquellos judíos cristianos resolvieron que solamente eso. Ahora, evitaron toda la demás discusión, evitaron el judaísmo. Y solamente 4 cositas. Ahora no hagamos de esas 4 cositas nosotros más discusión todavía. No. Así que bueno. Bueno, listo. Entonces Pablo escribe a los Gálatas. Y tenemos, para estudiar Gálatas, tenemos entonces, ¿quién escribió? El apóstol Pablo. Apóstol no de hombres ni por hombres, sino de Jesucristo resucitado. ¿Quién escribió? Pablo. ¿A quiénes? Los Gálatas. ¿En qué momento? Parece que terminando el concilio, en Hechos 15, sobre el final de Hechos 15, antes de comenzar el segundo viaje misionero. ¿Por qué? Por causa de los judaizantes. ¿Cuál era el problema? Ellos judaizaban ahí, querían que a los gentiles judaizarlos, hacerlos prosélitos judíos. Y el gran problema eran los hombres, porque los hombres se circuncidan, las mujeres no. Por eso en un momento de la carta va a decir algo muy importante, va a decir, no hay diferencia para Dios entre hombre y mujer, como los judaizantes están haciendo. Los judaizantes persigan a los hombres para circuncidar, a los convertidos. Y a las mujeres no, está todo bien. No hay esa diferencia, no era necesaria esa imposición. Entonces, Pablo escribe a los Gálatas y esta es la problemática, esta es más o menos la fecha, ahí nos entendemos mejor, ¿sí? Ahora vamos a ir a Gálatas, vamos a empezar. Ahora vamos a ir a Gálatas.
y vamos a considerar un poquito, tenemos hasta las 12 del mediodía, también pastor o antes, 12 del La clase mediodía. inclusive hasta la 1 puede ser. No, 12, dijimos 2 horas, empezamos de 9 a 11 y ahora hasta las 12. Bueno, Gálatas entonces, les digo, desde ya les dije, ustedes lo anotaron, capítulos 1 y 2, Pablo hace una apología, una defensa de su autoridad apostólica. Que por un lado muchos cuestionaban porque él no había estado con el Señor. Y por otro lado otros se hacían llamar apóstoles y no lo eran. ¿Verdad? Sobre todo años después. Entonces él va a defender su persona. No a tono personal, me defiendo porque me atacan, pobrecito yo, ay, cómo me agreden. No, sino importantísimo era, porque en su figura apostólica descansaba la autoridad del Señor y la doctrina. Imagine cuánto Pablo iba a escribir y cuánto iba a hacer, era apóstol, y era muy importante que dejara en claro las credenciales de su apostolado. Entonces él comienza a hacer una defensa y a decirles a los gálatas, estaban desinformados. Habían venido judaizantes de Judea, pero él había sido uno de los principales fariseos, rabinos de Jerusalén. Así que estos que vinieron después no tenían mucho para decir y estaban equivocados. Es más, les va a decir en capítulo 2, lo vamos a leer en un momento, esto es una introducción, en capítulo 2 le va a decir, a mí en Jerusalén me reconocieron mi apostolado. Jacobo, Cefas y Juan me dieron la diestra en señal de compañerismo. Y fue así, ellos reconocieron que tenían el apostolado para la circuncisión, es decir, apostolado para ocuparse de los judíos, Jacobo, Cefas y Juan, y reconocieron que el Señor me había dado a mí, dice Pablo, el apostolado a los gentiles. Por eso él se va en viajes misioneros a predicar a las gentes de todo el Imperio Romano hasta lo último de la tierra. No obstante, él tiene una estrategia. Cuando llega a un lugar, si hay sinagoga, primero a los judíos y después a los gentiles. Como una prioridad de Dios, pero también como una gran ventaja práctica. Primero llegar a los que ya conocen el Antiguo Testamento. Y si se convierten, y si son hombres preparados, ir ubicándolos, discipulándolos, y son los que más son indicados hacia ocupar puestos de liderazgo, ancianos, en la iglesia del Señor. Entonces con esa estrategia, él sale a las naciones. Entonces Gálatas 1, 2, él va defendiendo su apostolado, haciendo una apología de su apostolado. Vamos a leer juntos Gálatas 1, vamos a leer todo el capítulo, si les parece. ¿Sí? Pablo, ¿lo tienen así? Gálatas 1.1. Pastor, me trae agüita, por favor. Bueno, vamos. Pablo, apóstol no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todo
recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis compañeros en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelara su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no supléis de vida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que les escribo, he aquí delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios en mí. Vamos a parar ahí. Seguro que usted al leer se fue acordando de algunas cositas que fuimos viendo en Hechos y en otras, en la introducción que hicimos. Ve que se hace más fácil cuando hacemos esa introducción. Bueno, Pablo hizo una salutación hasta versículo 5 y desde el 6 comienza con el tema, como rápido, como que está apresurado. Y dice, estoy maravillado. Estoy maravillado que tan pronto se hayan alejado de la buena doctrina, pero ahí dice, no solo de la doctrina, sino que del que los llamó. O sea, se hayan alejado de Dios y la verdad de Dios. Y dice, tan pronto. ¿Ven? Por eso creo, en estos tiempos que estudié un poquito mejor, por eso creo que fue ahí en Hechos 15, terminando Hechos 15 que él escribe la carta. Hacía poco que él había estado allí, en la zona de Galacia. Entonces por eso dice aquí, estoy maravillado de que tan pronto, un par de añitos me parece, un par de años, tan pronto os hayáis alejado del que los llamó para seguir un evangelio diferente. La palabra hetero, diferente, la usamos nosotros al decir heterogéneo y cosas así. Un evangelio diferente. Y Pablo aclara, no que haya otro, sino que entraron algunos, llegaron algunos que les perturban y están pervirtiendo el evangelio de Cristo. Y eso es grave, y a través de los siglos, hermanos, y aún en la actualidad, se pervierte el evangelio de Cristo, se confunde. Pero es delicado, porque Pablo aquí dice cosas muy fuertes. Dice, el que pervierte el evangelio sea anatema. ¿Qué significa esa palabra? Anatema. Maldecido por Dios, maldito. Es una responsabilidad muy grande. Un cuidado grande que tenemos que tener. Pablo dice, no que haya otro evangelio, sino que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay un evangelio. El evangelio de Dios, el evangelio que esencialmente dice, Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó, hoy es Salvador, conforme a las Escrituras. Pero aquí ellos les estaban agregando cosas, obras, les estaban agregando circuncisión, fiestas, formas. Si no, no van a ser salvos, dice. Tienen que ser prosélitos de Moisés, y para ser hijos de Abraham tienen que circuncidarse. Esa era la idea, porque Dios le mandó a Abraham, en Génesis 17, que circuncidase a todos sus hijos y todos sus siervos. Entonces ellos seguían con esa idea. No. Aquí Pablo va a decir, no, ese es otro evangelio. Y qué duras las palabras, pero qué bien, qué drástico. Versículo 8. Dice, si aún nosotros les llegamos a llevar otro evangelio, o un ángel les lleva otro evangelio, sea anatema. Qué delicado es eso. Ocurrió a través de siglos que hubo revelación de ángeles, entre comillas,
y se originaron distintas religiones. Por ejemplo, el mormonismo. El ángel Moroni se le apareció a José Smith en un bosque y le dio toda una nueva revelación. Dice que apareció con unas planchas de oro, leyó ahí y no podía entender. Entonces el ángel le dio unos lentecitos que deben ser caros. Sí, de verdad, porque son lentes traductores. Se los puso y ahí sí entendía. Y entonces escribió, y qué sé yo, de las planchas de oro, no sé, dice que no sé. Bueno, un ángel. Eso originó el libro del Mormón y el mormonismo. Mire usted, si un ángel del cielo, dice Pablo, les anuncia otro evangelio, sea anatema, eso no va. Y aún muchas otras religiones se originaron por visiones de ángeles, visiones de ángeles y la Virgen María, visiones de ángeles tuvo Mahoma para escribir el Corán y después, bueno, de ahí formar lo que se conoce como... Ahí se me fue la palabra. Musulmanes. La religión musulmán. El Islam. Sí, son distintos nombres. El Islam, musulmán, Dios, Alá, revelación de ángel. Nuevo libro, el Corán. Dice Pablo, si aún un ángel de Dios sea anatema. Y así. Se cuestiona la autoridad del apóstol. Aún la Iglesia Católica dice tener suprema autoridad. Está el Papa, es un sistema de fuerte autoridad y fuerte poder económico. El Papa, mis hermanos, toma el lugar de Dios. Dice que es el Santo Padre, dice que es el vicario de Cristo, segunda persona, y dice que es su santidad. Su santidad. Y él es el rey del Estado del Vaticano. Y ellos dicen que son la autoridad apostólica. Es interesante discernir esa diferencia. El Vaticano dice tener autoridad apostólica porque dice que Pedro fue el primer papa y después se nombró a otro y se nombró a otro y viene toda una cadena de papas y ahora está el que está hoy. Dice, esta es la autoridad apostólica. Creo que no. Creo que la autoridad apostólica es esta. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento escrito por los verdaderos apóstoles de Cristo y algunos colaboradores. Esta es la palabra apostólica. ¿Ve la lucha? Es una lucha en principio de autoridad y en segundo lugar de doctrina. ¿Y quién tiene la autoridad? ¿Se da cuenta? Por eso en primer lugar Pablo defiende su autoridad apostólica. ¿Dónde está la autoridad apostólica? ¿En alguna ciudad del mundo? No, la autoridad apostólica está aquí. ¿Y quién tiene la verdad? Hay que interpretar bien en el contexto, en el trasfondo. No es tan difícil, aunque nosotros, los seres humanos, somos especialistas en complicar las cosas y pelear y discutir. Como sucedió en aquellos días. Allá fueron los judaizantes a corregir lo que el apóstol Pablo había dicho. Y así salen grupos, mormones, adventistas, ¿qué más mencionamos? Católicos, ¿qué más mencionamos? Testigos de Jehová. Y aún dentro del cristianismo, que los calvinistas, que los arminianos, que los wesleyanos, que los de acá y los de allá, qué lío, y van a corregir lo que el otro dijo. Bueno, Te leen la suerte. qué cosa. Ahora vamos, y dice versículo 9, como antes les dije, ahora se lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio, sean ateos. Pues, versículo 10, busco yo el favor de los hombres, es decir, busco quedar bien con todos. Primero que es imposible. No se puede quedar bien con todos. Y segundo, que uno tiene que buscar quedar bien con Dios, agradar al Señor. De esa manera somos siervos de Cristo. Dice, si agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. La palabra doulos, no sería un servidor del Señor.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Yo no lo aprendí, dice Pablo. A mí no me discipuló Pedro, ni me predicaron ellos. La historia es así. Bueno, la historia la vimos en Hechos. A mí me fue a buscar el Señor, dice él. Y por una circunstancia tan especial, ¿no? Que nadie se podía acercar a él a evangelizarlo. Y dice, versículo 12, yo no recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. La palabra revelación ahí es apocalipsis. Pablo tuvo su propia revelación. En 2 Corintios 12 dice que el Señor lo llevó al tercer cielo y le dio palabra de revelación que a otros seres humanos no les da. Revelación. Así que, versículo 13 comienza diciendo, ustedes deben saber, Gálatas, cómo era mi conducta antes en el judaísmo y cómo aconteció este gran cambio. No fue un cambio producido por hombres. Dice versículo 13, mi conducta en el judaísmo fue, pero celoso, intachable, riguroso, y hasta en aquellos días persiguió a la iglesia de Dios en Jerusalén. Dice, la asolaba, y en el judaísmo aventajaba a mis compañeros. Sí, yo creo que sí. Era brillante Pablo, sabía casi todo el Antiguo Testamento en hebreo de memoria, en la Septuaginta. Él usa la Septuaginta muchas veces, esa es la traducción del hebreo al griego de aquellos días. Aventajaba a sus compañeros o a sus contemporáneos de mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones. Pero, hay un pero ahí. Pero alguien cambió su vida y fue drástico el cambio y ahora es apóstol de Cristo. Pero dice, cuando agradó a Dios, se produjo el cambio. Y ahí dice que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia a revelar a su Hijo en mí. Yo no consulté a los demás, sino que me quedé un tiempo en Damasco. Fui un tiempito a Arabia, volví a Damasco. Cuando fui a Jerusalén no fue para que me discipulara Pedro. Tuve con él unos días, tuve con Santiago también. Se dan cuenta cómo él va defendiendo su apostolado. Interesante ese texto que dice, Dios me apartó del vientre de mi madre. Era una fe judaica esa. Se dice del gran profeta Jeremías, se dice de Juan el Bautista, y eso tiene mucho que ver con la fe de la mamá. Era un acto de fe, era vivencia de fe del judío. Y era algo muy importante la mamá y la oración de la mamá. La oración de Ana para Samuel, la oración de la mamá de Jeremías, aunque de ella no se habla, la oración de la mamá de Juan el Bautista y el papá. Entonces, era como Dios desde el vientre ya estaba designando que iba a hacer grandes cosas en la vida de ese bebé judío. Esa es la explicación, porque de ningún gentil después se va a decir, ni en la conversión, en las predicaciones, de que Dios tiene predestinado desde el vientre de la madre a alguien para ser salvo. No es así. Y Pablo dice que es para servirle. Él viene de familia de servidores de Dios, y desde el vientre de la mamá ya estuvo ahí respaldado por sus oraciones, y desde bebé aprendió. Eso quiere decir, cuando llegó el tiempo, Dios lo llamó para ser apóstol. ¿De acuerdo? Entonces leemos ahí versículo 17. No subí a Jerusalén a consultar a los apóstoles. No. Damasco volví 15 días. En esto que les escribo, dice delante de Dios, que no miento. Después, versículo 21, fui a las regiones de Siria y de Cilicia y no era conocido de vista en las iglesias de Judea. Claro, hermano, mire, Jerusalén, toda la provincia, Judea, arribita, Samaria, Galilea. A esta altura del tiempo había muchas iglesias. Figúrese que se habían convertido de a miles. El evangelista Felipe pasó por toda Samaria, evangelizando, ¿se acuerda? Y después fue y guió al eunuco ese, era etíope, del carro y todo eso, y después fue a vivir a Cesarea del Mar. O sea que había, pero
muchas iglesias y miles de convertidos por toda la nación o el territorio de Israel. Judea, Samaria, Galilea. Dice Pablo, todas esas iglesias de Judea no me conocían personalmente, pero oían, porque las distancias no son muy largas. Toda la gente corrió el rumor, corrió la noticia del que aquel que antes les perseguía casa por casa y los arrastraba, ahora se había convertido y ahora predicaba la fe en el Señor. Como dice allí, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Versículo 24, y glorificaban a Dios en mí. Bueno, esto era toda una historia que los Gálatas parece que ignoraban. La persona de Saulo, su conversión, sus convicciones, sus fundamentos en la fe, cómo impactó su conversión en el judaísmo del templo, en el judaísmo de todo alrededor, en las iglesias de Judea, fue notorio. Y dice él, a mí nadie no me predicó ningún hombre, ni me discipuló ningún hombre. Yo tengo el apostolado, la revelación, la doctrina del Señor Jesucristo mismo, el Señor resucitado, el que se le apareció camino a Damasco y después él atestiguó que en varias ocasiones estuvo con él y que incluso le llevó al tercer cielo para darle grandes revelaciones. Así que los Gálatas tenían que abrir los ojos y abrir los oídos para escuchar mejor a este apóstol del Señor y no dejarse engañar por los argumentos de estos judaizantes que habían llegado por aquellos días. ¿Lo pueden comprender? De la misma manera nosotros debemos reconocer a las buenas autoridades de Dios, pastores, ministros de Dios. Hoy yo creo que no hay apóstoles. Nadie debería llevar ese nombre. Y tampoco creo que hoy haya profetas. Toda la palabra de Dios y la palabra apostólica está aquí, en el libro de Dios. Todo el Nuevo Testamento. Por supuesto, la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento. Aquí está la autoridad apostólica, aquí está la palabra de Dios inspirada. Por eso yo debo empezar a pensar, o esta es la forma de enseñarlo, de dejar los libros católicos, de dejar los libros del Mormón, dejar los libros de Elena White, profetisa del adventismo del séptimo día, dejar la revista de los Testigos de Jehová, dejar libros protestantes que tienen doctrina equivocada. Cuando los Testigos de Jehová vienen a mi casa, en Buenos Aires van casa por casa, tocan el timbre, muy tranquilitos, tienen como si tuvieran todo el tiempo del mundo, comienzan a hablar. Entonces yo les digo que yo también creo en la Biblia, pero les doy un consejo de entrada. Les digo, mire, le aconsejo algo, lea la Biblia, léala libro por libro, estúdiela libro por libro y deje esas revistas que tiene en la mano. Porque usted no se ha dado cuenta, no tiene la libertad de leer la Biblia y entenderla en su contexto. Sí, dice, no por la revista. No, las revistas son producidas por hombres. Allá en la Torre del Vigía, la Watchtower Society, allá en Nueva York, por allá. Deje eso, amigo que me viene a hablar a mí de la Biblia, deje eso y lea en la Biblia, le digo, lea Zacarías. Le digo, ¿vio Zacarías 14? Jehová de los ejércitos va a bajar sobre el monte de los olivos. ¿Y sabe quién es? El Señor Jesucristo, el Mesías de Israel. El Señor es Jehová hecho carne, hecho ser humano. No, y ahí empieza la discusión. Bueno, el tema es este. Dejar, para quedarse con las cartas y los libros de la Biblia leídos y estudiados en su contexto y trasfondo. Bueno, vamos a capítulo 2. Pablo sigue. ¿Cómo? A lo mejor terminan escuchando semillas al aire. Vamos a seguir. Después dice capítulo 2, ya nos quedan pocos minutos. Después, pasado 14 años, subí a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Parece que fue en el concilio, ¿no?
pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. ¿Me siguen? Capítulo 2, versículo 3. Vamos a leer, hermanos, juntos hasta el 10. ¿Me acompañan? Comenzamos de nuevo. Gálatas 2, del 1 al 10. Después, pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito. Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación en el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, por todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y ello a pesar de los falsos hermanos, inclusive se mentiras, que entraban para desviar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos, para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Pero los que tenían la reputación de ser algo, lo habían sido de otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. A mí, pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que había sido comentado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro de la circuncisión, pues el que actuó en perder para el lado de la circuncisión, actuó también en mí para los gentiles, reconociendo la gracia que me había sido dada a Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra enseñanza del compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Ahí paramos. Qué interesante, ¿eh? Y lo dice muy bien, era buena información para los gálatas y también para nosotros. Bueno, subió a Jerusalén después de un tiempo y llevó a Tito. Tito era griego y en medio de todo el lío no fue circuncidado, porque él quiso mantener esa verdad, ese principio. A los hombres que se convierten a la fe de entre los gentiles no hay que circuncidar. Y ahí dice que discutieron, y esto a pesar, dice, de falsos hermanos. En Hechos dice que eran fariseos que habían creído, que insistían en que sí. Bueno, dice, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del Evangelio permaneciese con vosotros. Dice Pablo después en versículo 6, pero los que tenían cierta reputación, a mí no me enseñaron nada nuevo. Y dice entre paréntesis, lo que hayan sido antes no me interesa, Dios no hace excepción de personas. ¿Quiénes son estos de reputación? Creo que los 12 apóstoles. Pedro, todos los demás. Pedro, Juan, Santiago, etc. Dice, a mí ellos no me enseñaron nada nuevo. No. Pablo no es un soberbio, pero está diciendo algo cierto. Porque él había recibido todo del Señor y ellos no le habían comunicado nada nuevo. Dice, lo que hayan sido en otro tiempo no me interesa. Claro, porque en otro tiempo, imagínense, Pedro y Juan eran pescadores en el mar de Galilea. Solo lo que habían aprendido era en la sinagoga los sábados, o sea, no eran muy eruditos. Sin embargo, en aquellos años, cuando eran jovencitos, Pedro, Juan, los hijos de Zebedeo, eran pescadores en el lago de Galilea, en aquellos años, Saulo de Tarso era un estudiante brillante de las Escrituras en Jerusalén. Por eso Pablo dice, a mí los de reputación, claro, los 12 apóstoles llegaron a tener cierta reputación en la iglesia de los primeros meses y años, claro, eran los apóstoles. Pero surge Pablo y dice, a mí los que ahora tienen reputación no me enseñaron nada nuevo. Y creo que no lo dice con soberbia, lo dice expresando una realidad. No me comunicaron nada nuevo. Lo que haya sido en otro tiempo, no me interesa, dice, Dios no hace acepción de personas. Pero dice, los de reputación
no me comunicaron nada nuevo. Antes bien, dice, reconocieron mi apostolado. Fíjense el lenguaje del versículo 7. Es interesante el lenguaje. Hay que entender a veces Pablo cómo se expresa. Miren que dice, como vieron que me había sido encomendado él, el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. ¿Qué? ¿Hay dos evangelios? No. Si uno sigue leyendo, se da cuenta que está hablando del ministerio, está hablando del apostolado. Pero si uno lo saca de contexto diciendo, este hombre está diciendo que hay dos evangelios, un evangelio para los gentiles y un evangelio para la circuncisión, los judíos. No es así, porque unos pocos versículos antes, él dice que hay un solo evangelio, pero está hablando de la misión evangelística. Lo repito, está hablando de la misión evangelística, está hablando del ministerio, está hablando del apostolado. ¿Está? Pregunto, aquí en Gálatas, Pablo está diciendo que no hace circuncidar a Tito. A los gentiles, sí. Sí, y Tito era griego. Pero en cambio en Hechos sí hace circuncidar a Timoteo. Sí. O sea, sí. Es por los... Él fue muy hábil en eso. Timoteo era judío. Ajá, ambos era hijo de mamá judía. griego. Y papá griego. Papá griego. Sí, pero de mamá judía. El hecho de ser judío, el judío lo hereda de su mamá. Ajá. Cuando hicimos el viaje turístico, incluso el judío nos explicaba. El judaísmo lo hereda de su mamá. El papá pone el apellido nomás. Por eso, incluso eso se nota mucho en la Biblia. Cuando dice el rey fulano, hijo de tal mujer, y así montones de mamás se mencionan. De mamás, de profetas, de sacerdotes, de reyes, inclusive la mamá del rey, el Señor Jesús, la mamá María. Del Timoteo nombra a la abuela. Sí, pero digamos que la esencia judaica de ser judío la hereda de la mamá. Y Pablo fue muy hábil en circuncidar a Timoteo, evidentemente no lo habían hecho todavía porque su papá era griego y seguramente no quiso. Entonces lo circuncidó porque con Timoteo iba a entrar en todas las sinagogas y lo iba a llevar con él a tantos lugares, y entonces convenía circuncidarlo. Pero este es otro ángulo de la realidad. No es que lo circuncidó. No, este es otro ángulo de la realidad. Creo que primero fue correcto porque es viable porque él es judío, Timoteo, hijo de mamá judía. Y segundo porque fue como una estrategia para entrar en las sinagogas y evangelizar y estar con ellos. Y comer juntos y estar con los judíos, discipularlos. Yo lo entiendo así. Aunque claro, uno lo lee así, parece una contradicción, parece que se desdijo, parece que en un lado dice una cosa firme y en otro lado se desdijo. Mirá lo que hizo. También se rapó la cabeza una vez y pagó unos votos que tenía en Jerusalén, en el templo. Eso porque estaba ahí y porque seguía siendo judío y porque para evitar una presión que había, hizo eso. Pero yo no creo que echó por tierra lo que había escrito en Romanos y Gálatas, de ninguna manera. Pero hay que enfocarlo bien y comprender. Comprender es un caso de culturas y de discusiones y de fuerte arraigo judaico. Dice el Salmo, si no me equivoco, el 102, dice, tus siervos aman las piedras de Jerusalén. Y es así, tan grande el arraigo. Entonces en una circunstancia se maneja de una forma, en otra, pero las convicciones están firmes, solo que hay que interpretarlo bien. ¿Tá? Entonces, versículo 7 habla de que se pusieron de acuerdo y en Jerusalén reconocieron su apostolado. Dice, Gálatas, están oyendo a gente que vino después y no tiene nada que ver. Y están olvidándose de considerar la palabra apostólica del apóstol Pablo. Dice Pablo, estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado. Versículo 8. El que actuó en Pedro para el apostolado a los judíos, le dijo, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mis corderos. El mismo actuó en mí para apostolado a los gentiles. Y reconociendo públicamente la gracia que me había sido dada,
Jacobo, Santiago, Cefas, Pedro y el apóstol Juan, dice, me dieron la diestra, nos dieron a mí, a Bernabé, la diestra en señal de compañerismo. Yo creo que esa fue una reunión pública, donde le dieron la diestra de compañerismo, reconocieron ese apostolado a los gentiles, les apoyaron de esa manera. Y dice, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos quedaban ministrando a los de la circuncisión. Ah, y le recomendaron algo, o le recordaron algo. Dice, nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y es cierto, el apóstol Pablo hizo varias colectas para los pobres de Jerusalén. Inclusive hizo una grande, que se menciona en varias cartas, se menciona en 1 Corintios, claro, hay un par de capítulos ahí, hizo una colecta grande entre varias iglesias de varias provincias y juntó a varios hombres, porque había que llevar las monedas de oro y los bienes, había que hacer fuerza y había que cuidarse de los ladrones. Entonces juntó toda una serie de hombres para llevar ese donativo a los pobres de Jerusalén. ¿Pobres por qué? Porque al creer en Cristo se quedaban sin nada. Y entonces dice, de lo cual yo me acordé siempre, dice, ¿cómo es que dice? Lo cual también procuré con diligencia hacer. Bueno, hasta aquí llegamos, son las 12. Hasta aquí llegamos viendo el argumento de Pablo, cómo repasa la historia, cómo fue reconocido su apostolado, y le está informando a los Gálatas y llamándole la atención. Yo soy un apóstol del Señor Jesucristo, los guía al Señor, ustedes estaban contentos en aquel entonces. ¿Dónde estaba, decir más adelante, la alegría y satisfacción que tenían al principio? Mañana vamos a seguir con el desarrollo de toda esta cuestión. Mañana la esperaba. Mañana domingo. Entonces, el lunes a la noche vamos a continuar con el desarrollo de toda esta historia, estos conflictos, que originó, gracias a Dios, esta epístola, que gracias a Dios la protegió por años y la trajo en nuestras manos para nuestra edificación y enseñanza y nuestra utilidad práctica en estos días también. Amén. Oremos y después respondo algunas preguntas. Oremos al Señor. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias porque has traído a nuestras manos esta epístola a los Gálatas. Señor, gracias por la información que tenemos, la podemos interpretar, enfocar. Aún podemos resolver, Señor, algunas aparentes discrepancias. Muchas gracias. Y muchas gracias porque este tipo de escritura, Hechos, Gálatas, nos es tan útil a nosotros hoy también. Bueno, Señor, saliendo, que podamos mantener en mente que nosotros tenemos la autoridad apostólica y está escrita en este libro. Y tenemos el Evangelio que debemos predicar y debemos enseñar y discipular a los nuestros en medio de distintos vientos de doctrinas que nos embisten y nos abaten por estos días. Pedimos tu bendición entonces hoy sábado, mañana domingo en las iglesias, en las reuniones. Bendice nuestras vidas, nuestra familia, nuestras iglesias. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. 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 Bueno, gracias por venir.